A pesar de que ha tenido varias oportunidades para explicar con documentos cómo es que usted no tiene bienes en guaridas fiscales, insiste, señor Lasso, en pasar de agache. Ya que chucha. Está usted como en modo negación, aunque francamente, trastabillando un poco. Está en los dos lados, y le voy a explicar. Si su plata está en los dos lados, aquí y allá, entonces usted cometió perjurio en su declaración juramentada y violó la ley del pacto ético que impedía a candidatos de elección popular tener dinero en guaridas fiscales. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia. Triunvirato de la conspiración para desestabilizar a su gobierno. Abra los ojos, señor. Es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, integrado por más de 600 periodistas autónomos y 150 entidades distintas, quienes han revelado estas filtraciones. Por los papeles de Pandora sabemos que usted creó 2 fideicomisos en Dakota del Sur, cuyos presuntos beneficiarios serían su familia y otras empresas de su propiedad. Pero Dakota no es lo único. La transferencia de acciones de Pietro Overseas a Banisi International Foundation se perfeccionó el 19 de octubre del 2020, casi un mes después de la inscripción de su candidatura el 23 de septiembre de ese mismo año. ¿Con qué cara le pide usted a la gente de a pie que arrime el hombro, si siendo usted el primer personero de la nación, tiene por deporte favorito eludir el pago de impuestos? Según la Red de Justicia Fiscal, el Ecuador está perdiendo, por elusión de impuestos, la capacidad de recaudar cerca de $302 millones al año. Eso significa que si los más ricos cumplieran con sus obligaciones fiscales, podríamos generar 62.000 puestos de trabajo al año, con salarios dignos y sin que ninguna Lorenza venda su fuerza de trabajo por apenas $20 al mes. Asuma su rol, presidente Lasso. Usted debe explicarle al pueblo ecuatoriano y a la Asamblea Nacional cómo es que esto no es verdad. Y lo debe hacer no solo porque este juego de matrioscas, con sus posesiones en guaridas fiscales, ocupa ya las primeras planas de diversos medios de comunicación a nivel mundial, sino porque usted ha sido llamado a comparecer sobre la base de lo que dispone la Constitución y la ley. Y el tiempo está corriendo. Tiene un banco en el exterior. Claro, Andrés, y se lo he contado a usted en varias ocasiones. Y le he dicho, esta denuncia está en página 12, justo ¿qué denuncia? En el sentido de que hay este banco Banisi, ¿verdad? Oiga, y que ese banco es una especie de opción para el tráfico de dineros que podrían provenir del Ecuador. Mire, Andrés, ese banco es un banco real, que tiene edificio alquilado en Panamá, que tiene personal panameño, que tiene clientes, que paga una tasa impositiva del 25%, que es mayor que en Ecuador. Y por último, Andrés, capta recursos para prestar a los sectores productivos en Ecuador. Trae capitales del exterior al Ecuador. ¿Por qué? Y además, es un banco que desde el año 2013, justo en el diario El Telégrafo, aparece una entrevista de mi hijo, Juan Emilio, informando públicamente que existe ese banco. Usted tiene Así que, 49 por lo tanto, empresas offshore, señor Lasso. eso es mentira. Eso es mentira, Andrés. ¿Qué más le puedo responder? Eso dice la publicación de la periodista Cintia García. Eso es mentira, pues, Andrés. Tienen Delaware, tienen Panamá. Eso es mentira. Tienen las Islas Caimán. Eso es mentira. ¿Cómo lo demuestra eso? ¿Cómo que No existe, no existe. El que afirma eso tiene que demostrarlo, pues. No yo que le digo con claridad que eso es mentira. ¿Y la empresa Andean Investment? Andrés, mi patrimonio está en el Ecuador, está en un fideicomiso. Yo no tengo por qué aclarar nada más. Soy un ciudadano honesto. Andean Investment compró los CDRs. No, en lo absoluto, Andrés. En 1999. No, en lo absoluto. Usted hizo una fortuna de 1 millón a 33 millones. En lo saltó de golpe. absoluto. Esa es una infamia más de Correa, que ha infamado a maestros, a médicos, a periodistas, a medios de comunicación. Mi patrimonio es público, público. El exbanquero Lasso llegó a operar 14 sociedades inscritas en paraísos fiscales. Entre os atuais presidentes envolvidos, o equatoriano Guillermo Lasso, ele teria 14 offshores. Me deshice automáticamente de todas esas empresas. No tengo ninguna vinculación con ninguna empresa en ningún paraíso fiscal, en ningún lugar del mundo. Una de las
las mayores filtraciones de documentos financieros de la historia. Los Pandora Papers revelan cómo 35 líderes mundiales, 300 funcionarios públicos, congregaciones religiosas, artistas y multimillonarios operaron a través de offshores y fideicomisos en paraísos fiscales como Panamá, Dubái, Mónaco, las Islas Vírgenes Británicas o el estado de Dakota del Sur en Estados Unidos para no pagar impuestos, ocultar y blanquear dinero. Si el presidente dijo que hace públicos sus tributos, ¿qué pasa con su familia si él mismo dijo que es la beneficiaria de su riqueza? María de Lourdes Alcíbar aparece en 2 empresas dentro del entramado offshore de Guillermo Lasso, Brothers Investment y Vanisi Holding. De la primera es propietaria, de la segunda es accionista. En agosto del año pasado, María de Lourdes Alcíbar y sus hijos, Guillermo y Santiago, recibieron las acciones de Vanisi Holding. Pero María de Lourdes Alcíbar no tributa. La esposa del presidente no paga impuesto a la renta. Tiene 2 offshore y no ha tributado en el Ecuador. ¿Por qué? De hecho, la propia nota periodística aparece en el diario El Universo. Expresamente reconoce que las entidades Bernini Foundation, Britain Holding, Da Vinci Foundation, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investment Corp, Pietro Overseas, justamente esta, S.A., Positano Trade LLC, Tintoretto International Foundation, recogidas también en el oficio recibido, fueron legalmente disueltas en el pasado, y vuelvo a repetir lo que dice aquí, fueron legalmente disueltas en el pasado. Eso quiere decir que el presidente Guillermo Lasso efectivamente fue dueño de Pietro Overseas. Y aquí dice, y nadie ha contradicho esta realidad. Y como les vuelvo a repetir, él contradijo esa realidad. La autora de los artículos Lasso, magnate offshore, y Lasso en jaque por los negocios en Panamá, del diario argentino Página 12, reiteró los principales argumentos de su investigación. Primero, Guillermo Lasso se autovendió el banco Vanisi S.A., usando la figura de un holding donde él figura como el principal accionista, bajo el nombre de Pietro Overseas. Con lo cual, todo hace indicar, hay toda una prueba indiciaria de que Guillermo Lasso se autovendió el banco Vanisi. Segundo, reafirmó que Vanisi S.A. es un banco de papel que es controlado desde Ecuador. De hecho, él mismo reconoce hoy en día, que él tiene un banco pequeño en Panamá, el Banco Vanisi. Nosotros sabemos que ese Banco Vanisi es un banco de papel, un banco offshore, propiedad de Guillermo Lasso. Esto podría configurar el delito de peculado bancario que tiene pena de prisión. Pero además, la periodista argentina dio a conocer que Roger Arosemena Benítez, notario que se encargó del registro de los bienes de Guillermo Lasso, es su socio en 2 empresas domiciliadas en Panamá, Bonarca S.A. y Taladesa S.A. Está claramente, es el documento de la corporación MultiVG. Ustedes ahí pueden ver, ¿no? No irá este viernes a la Comisión de Garantías Constitucionales, que lo investiga porque su nombre aparece en los Pandora Papers. Lasso reiteró que la comisión no está constitucionalmente habilitada para tal indagación. Francisco Garcés, Roger Arosemena Benítez. Los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales se quedarán nuevamente esperando al presidente de la República, Guillermo Lasso. Mediante una nueva carta les informó que no acudirá al llamado que le hicieron para este viernes a las 10 de la mañana. Esto pese a la advertencia del titular de esa comisión. Convoca a usted, presidente de la República. Según la periodista argentina, el notario Roger Arosemena Benítez sería propietario de otra empresa offshore denominada. Es la segunda vez que Lasso se niega a acudir a las comparecencias convocadas por la comisión con el argumento de que ese órgano legislativo no es competente para investigar el caso, como si lo sería la Contraloría, entidad a la que ya solicitó el examen correspondiente. Pese a su advertencia inicial, el titular de la comisión aclaró que no se puede forzar a Lasso a comparecer. Fijaremos el precio de su generación de arroz en $35 el quintal. Y todos los gobernadores, todos los jefes políticos, todas las autoridades policiales reciben la instrucción de hacer efectiva la aplicación de un decreto ministerial fijando el precio
Señor Lasso. Señor Lasso. Señor Lasso, soy Cintia García de Buenos Aires. Le quiero saludar. Venga, ayúdeme. Quiero preguntarle. Contésteme. Señor Lasso. Señor Lasso. Yo hablo a nombre de 17,5 millones de ecuatorianos. Gané las elecciones el 11 de abril y los ecuatorianos apostaron por este plan de gobierno, no por el de otros sectores. Por lo tanto, ese decreto es inamovible. No lo vamos a derogar. Y me parece que es una pérdida de tiempo insistir en aquello por parte de gente que no es capaz de ver 360 grados. No el pedacito para generar conflictividad. No, definitivamente que no. Yo no voy a caer en esa trampa. Yo voy a insistir. Esos subsidios son para los pobres. No son para los narcotraficantes, no son para los contrabandistas, no son para los ricos, y quienes quieren presionar la derogatoria de aquel decreto, lo único que son es funcionales. ¿Nos podría indicar si el SRI ha realizado alguna revisión a las transferencias de los derechos representativos de capital que en varias ocasiones de manera pública ha referido haber realizado el contribuyente Lasso Mendoza, Guillermo Alberto, esposa e hijos? Son transacciones hechas en el exterior por sujetos pasivos que no necesariamente son sujetos pasivos en el Ecuador. Entonces no se pagó impuestos. Creo que la respuesta ha sido bastante clara que dar. ¿Nos podría indicar si el SRI ha realizado alguna revisión a las transferencias de los derechos representativos de capital que en varias ocasiones de manera pública ha referido haber realizado el contribuyente Lasso Mendoza, Guillermo Alberto, esposa e hijos? Son transacciones hechas en el exterior por sujetos pasivos que no necesariamente son sujetos pasivos en el Ecuador. Entonces no se pagó impuestos. Creo que la respuesta ha sido bastante... Presidente, buenos días. Buenos días a los compañeros comisionados, a los medios de comunicación. Solo era un punto de información. Yo sé que esto puede ser incómodo para las personas que han hecho su carrera desde el sector privado. Quizás se les hace incómodo venir al sector público y que de repente estén en un espacio como este y tengan que responder preguntas que seguramente para el funcionario sean incómodas. Ahora es así. Yo creo que esta investigación, al menos el mandato que dio el Pleno de la Asamblea Nacional, la misma ley, el pacto ético, si usted la ha revisado, se da cuenta que tenemos la facultad de poder hacer una investigación mucho más allá. ¿Por qué? Porque se tendría que realizar familiares que vayan hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Y tratándose de empresas offshore, y eso creo que es un tema muy importante, tratándose de empresas o fideicomisos que están fuera del radar del SRI, son formas mafiosas en las cuales se esconden recursos y que no es fácil para esta comisión. Ustedes se habrán dado cuenta de lo difícil que ha sido que las mismas instituciones del Estado que están, primero, en la responsabilidad de entregarle la información a la comisión, se niegan a hacerlo.